La primera vez que una actriz novata vio el sombrero con fichas numeradas pensó que era una broma. Pero cuando sacaron su número y alguien más lo emparejó, la puerta del fondo se abrió sola. Nadie dio instrucciones, porque todos ya sabían cómo funcionaba. El trato era simple y brutal. Si tu número salía, tenías que entrar. No había libreto, ni ensayo, ni derecho a negarse sin pagar el precio en contratos o reputación. Ese ritual privado fue bautizado con un nombre que pasó de boca en boca entre estrellas, asistentes y porteros discretos. El juego de la espada. Una ruleta de parejas, donde lo que pasaba después quedaba fuera del set, pero marcaba quién ascendía y quién desaparecía del mapa. Hoy te contamos quiénes jugaron y cómo sobrevivieron a la partida. Había fiestas donde Tayula llegaba sin ser invitada y se iba con el anfitrión o la esposa del anfitrión. No era secreto, y a ella no le importaba si alguien la veía. Lo que sí cuidaba era que todos supieran quién mandaba en la habitación, aunque fuera la primera vez que pisaba esa casa. En una de las reuniones privadas organizadas por un magnate del cine, el juego de la espada no requería sombrero. Ella misma elegía, tocaba el brazo de alguien, y esa era la ficha ganadora. Si no aceptaban, les arruinaba el contrato al día siguiente. Una vez interrumpió una lectura de guión en traje de baño y bata abierta. Dijo que el papel era suyo aunque ni siquiera estaba escrito para mujer. Alguien rió. Esa persona fue reemplazada a la semana siguiente. Cuando le preguntaron si usaba su fama para conseguir lo que quería, contestó: «Claro que sí. ¿Acaso para qué crees que sirve?» La fiesta no terminaba cuando se apagaban las luces del set. Para ella, recién empezaba. Stanwyck tenía una reputación pública impecable. Pero en los pasillos cerrados del estudio, su nombre pesaba como el de un productor. Nunca necesitó pedir las cosas dos veces. Durante una fiesta en casa de un director europeo, la dinámica fue clara. Hombres a un lado, mujeres al otro. Las fichas elegían, pero Bárbara cambió las reglas. Se acercó. Miró al asistente del director y dijo: «A ti nadie te eligió, pero yo sí». Esa noche, su número ni siquiera entró al sorteo, porque ya había decidido con quién jugaba. En los camerinos, más de uno recordó su forma de ensayar ciertas escenas. Con contacto, con repeticiones que no venían al caso, con miradas que dejaban claro que el guión no era lo más importante. Y cuando los ejecutivos preguntaban por qué sus parejas de escena siempre cambiaban al tercer día de rodaje, ella respondía que era por química. Nunca explicó más. Ni nadie se atrevió a pedir explicaciones. Sabían que si ella hablaba, caían tres con solo un nombre. Rooney era bajito, escandaloso y parecía inofensivo. Pero cuando entraba a las fiestas privadas, todos sabían que iba a ser el centro del juego. Su presencia levantaba apuestas entre productores, actrices y hasta camareros. ¿Cuántos nombres tacharía esa noche? En los años 40, un club exclusivo organizó una velada con pareja sorpresa. A Mickey le tocaron 3 fichas distintas y pidió una cuarta, por diversión. Nadie dijo nada. Al contrario, le sirvieron otra copa. Varios asistentes recordaban cómo Mickey entraba a los camerinos sin tocar. Se sentaba en las piernas de las actrices y susurraba cosas que nadie se atrevía a repetir. Era parte del encanto que decían, aunque todos sabían que no había nada encantador en eso. Una actriz lo denunció de forma interna, pero su carta nunca salió del estudio. A la semana, le quitaron el protagónico. Rooney, en cambio, fue invitado a otra fiesta. Sa no jugaba a las escondidas. Si había fiesta, llegaba vestida como para un escándalo. Si había reglas, las rompía. En una cena organizada por el círculo más cerrado del estudio, donde se suponía que todo era confidencial, ella llegó con su fotógrafo personal. Nadie se atrevió a detenerla. Su ficha fue emparejada con un joven actor húngaro que ni siquiera hablaba inglés. Cuando él se negó a seguir el juego, Sa lo tomó del brazo y le dijo: «Esto no es un casting, querido. Es Hollywood». Se decía que usaba los rodajes para poner a prueba a sus compañeros. Los abrazos duraban más de lo que indicaba el guión. Las caricias subían hasta donde no llegaba la cámara. Y cuando el director gritaba corte, ella susurraba que la mejor escena venía después. Más de uno salió de escena temblando. Pero ningún productor se atrevía a vetarla. Sa siempre tenía una invitación nueva y una lista de nombres que sabía usar si alguien intentaba dejarla fuera. Lawford no necesitaba ficha en el sombrero.
Él era el que las repartía. Como parte del Rat Pack y yerno de los Kennedy, tenía acceso a los círculos que incluso a los productores les quedaban grandes. En su mansión de Los Ángeles, las fiestas no eran fiestas, eran operaciones encubiertas de deseo, poder y chantaje. Se decía que los nuevos talentos debían pasar por Peter antes de cruzar la puerta dorada del estudio. El que decía que no volvía a rodar. En una ocasión, una actriz británica reconocida fue vista saliendo llorando de su biblioteca. Cuando alguien intentó consolarla, Lawford dijo en voz alta: «Que no se asuste. Esto es parte del entrenamiento». Nadie se atrevió a cuestionarlo, porque él tenía las cintas. Literalmente. Filmaba fragmentos, guardaba voces, tenía conversaciones registradas. Por eso nunca cayó, porque quien hablaba, se iba con él al fondo. ¿Qué tan lejos llegaba su red? En el escenario, Miller deslumbraba con sus pasos. Pero lo que muchos ignoraban es que varias de sus grandes oportunidades llegaron después de escenas privadas, donde el juego de la espada incluía apuestas entre coreógrafos y guionistas. En un evento, organizado por el departamento de casting, el juego consistía en seleccionar una canción, una bebida y una pareja, en ese orden. Anne fue elegida por uno de los directivos, pero no esperó turno. Subió a la mesa, bailó sobre los platos vacíos y eligió ella misma al guionista que quería. En los rodajes, solía pedir que ciertas escenas se repitieran con luz más baja y sin asistentes en el set. Decía que era por concentración, pero todos sabían que no era la única razón. Una vez, una actriz más joven preguntó por qué no podía ensayar con el mismo trato. La sacaron del proyecto al día siguiente. Anne tenía control, presencia y sabía jugar con las reglas invisibles. Siempre supo que en esa industria, bailar bien no era lo único que te mantenía en pantalla. Walker tenía talento, presencia y un rostro que la cámara adoraba, pero detrás de eso había alguien que no estaba hecho para las fiestas VIP. En una de las reuniones organizadas por actores de confianza, lo invitaron a una ronda del juego del espejo. Se emparejaban frente a frente, sin hablar, y el primero en romper la mirada debía seguir al otro. Robert duró 6 segundos antes de irse al baño, y no volver en toda la noche. Esa noche lo marcaron como inútil para socializar. Varios compañeros de reparto sabían que Walker se descomponía cuando el set se mezclaba con lo privado. Durante el rodaje de una escena intensa, un productor le pidió que recordara la fiesta, como forma de provocarlo emocionalmente. Robert se quebró en plena toma. Aunque su actuación fue brillante, la productora pidió que no lo volvieran a contratar. En esa industria, el que no jugaba, no sobrevivía. Y él no quería jugar. Peg era joven, talentosa, y apenas empezaba a abrirse paso en el teatro antes de llegar a Hollywood. Cuando fue invitada a su primera gran fiesta, no sabía que era una prueba. Al llegar, le ofrecieron una copa, un número y una frase. Si te toca con productor, sonríe. Si te toca con actriz, aprende. Su ficha no salió en toda la noche. Y cuando preguntó por qué, le dijeron: las que no sirven para esto, tampoco sirven para cámara. Esa frase quedó grabada, y le dolió más que cualquier rechazo de casting. Poco tiempo después, su nombre desapareció de las listas. Los rumores dicen que en su última aparición pública, confesó a una amiga que sentía que ya no servía, que lo importante no era actuar, sino aceptar lo que te daban sin chistar. Nadie supo con certeza todo lo que vivió, pero lo cierto es que el sistema la escupió antes de que pudiera mostrar lo que valía. Y en ese tablero, nadie pregunta por las piezas que no entraron al juego. Virginia era el tipo de actriz que los ejecutivos usaban como carta de presentación en las fiestas privadas. Elegante, correcta, silenciosa. Pero lo que nadie sabía era que detrás de esa sonrisa neutral había una mujer que odiaba cada reunión a la que la obligaban a asistir. En una fiesta organizada por un editor de guiones, le asignaron un número que no quiso aceptar. El organizador sonrió y dijo: «Entonces esta noche no hay renovación de contrato». Ella no respondió, solo se levantó y regresó a la mañana siguiente con su abogado. Desde entonces, aprendió a jugar con las mismas reglas que la querían someter. Pedía cláusulas especiales en sus contratos. Control de escena. Elección de fotógrafo. Revisión de elenco. Para algunos era una diva, para otros, la única que entendía el sistema y lo usaba a su favor sin mancharse.
pero en los pasillos de los estudios, su nombre aparecía en listas de problemáticas. Y eso, en esa época, significaba que no aceptaba ser parte del reparto silencioso en el juego más sucio de Hollywood. Garfield tenía cara de chico rudo, pero no era de los que se quedaban callados. En una ocasión, durante una reunión de productores, escuchó que una joven actriz estaba de turno para ser emparejada con él como parte del show privado. Se levantó, rompió su ficha delante de todos y dijo que no necesitaba ese tipo de guiones. Desde entonces lo etiquetaron como inestable, y su carrera empezó a apagarse sin explicación oficial. Varios compañeros sabían que Garfield guardaba una lista negra personal. Nombres de quienes organizaban, grababan o presionaban en fiestas que parecían cenas formales, pero terminaban como subastas encubiertas. Una actriz cercana a él confesó que había querido exponer lo que ocurría, pero alguien del estudio le advirtió que terminaría en la lista de vetados. Garfield murió joven, con demasiadas puertas cerradas para alguien con su talento. Y muchos aún se preguntan si el precio fue no haber jugado o haber visto demasiado. Constance no era solo una actriz, era una empresaria disfrazada de estrella. Mientras otros firmaban contratos sin leer, ella exigía copias, condiciones y cláusulas que pocos se atrevían a pedir. Por eso, cuando fue invitada a una fiesta donde se usaban fichas para decidir emparejamientos, lo primero que hizo fue recoger el sombrero, vaciarlo en su bolso y preguntar, ¿ahora con qué juegan? Nadie la volvió a invitar a esas veladas. Pero lo más fuerte no fue eso. Fue lo que sabía. Guardaba nombres, fechas y detalles. Algunos dicen que tenía una libreta donde apuntaba todo. ¿Quién organizó? ¿Quién participó? ¿Y quién intentó escapar? Cuando su carrera empezó a bajar, ofreció esa libreta a un columnista, pero nunca se publicó. El periodista desapareció de los medios sin dejar rastro, y Constance se retiró del cine con una sonrisa que no explicaba nada, pero tampoco perdonaba. Las fiestas terminaban, los trajes se colgaban, las copas se lavaban. Pero lo que pasaba en esos cuartos nunca se borraba. El juego de la espada no era un mito, era un sistema montado para filtrar, premiar o castigar según quién obedecía y quién se atrevía a decir que no. Algunos lo usaron para subir, otros se hundieron por no seguir las reglas, y unos pocos quedaron atrapados en medio, sabiendo demasiado y sin poder hablar. Hoy muchos de esos nombres ya no están, pero las historias siguen vivas entre papeles sin firmar, cintas destruidas y secretos que huelen a miedo viejo. Este no es un homenaje, ni una denuncia directa. Es un espejo incómodo. Si llegaste hasta aquí, sabes que lo que se vendía como glamour tenía un precio mucho más alto del que salía en pantalla. Si quieres más historias que nadie se atrevió a contar, suscríbete, porque lo que viene es todavía más sucio.